Mateo 7, versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Padre, gracias por tu palabra, como cantábamos y orábamos. Lo que acabamos de leer nos llama a la reflexión de nuevo y a la sobriedad, pero nos llama al análisis de sobre cuál zapata estamos nosotros construyendo, sobre qué fundamento nosotros estamos levantando nuestra vida cristiana. Ayuda al predicador, tú conoces sus debilidades, tú conoces sus deficiencias, tú conoces sus debilidades aún en este momento, Dios. Fortalécele para que él pueda predicar tu verdad conforme a tu corazón. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén. El texto que yo acabo de leer comienza con la frase, por tanto. Esa es una frase que introduce una conclusión, por tanto, por consiguiente, de manera que esto nos ayuda a ver que Cristo está concluyendo al Sermón del Monte. Todo lo que él tenga que decir en el texto que yo leí después de esa frase tiene que ver con todo lo que él ya había dicho anteriormente. El mensaje del domingo pasado, o el texto que leímos del domingo pasado, y este que yo acabo de leer, constituyen el final de ese sermón, el final de ese mensaje. Ya los dos versos que nos quedan para el próximo domingo representan más bien un comentario de cuál fue la reacción de la gente al escuchar sus palabras. Esta ha sido una serie intensa, yo no sé si usted lo ha sentido así, pero este es el mensaje número 35 de esta serie, y la realidad es que cuando comenzamos la exposición del Sermón del Monte y comenzamos a ver las bienaventuranzas y dedicamos un sermón a cada una de esas cualidades que Dios espera o quiere ver en los ciudadanos de su reino, cuando comenzamos a verlas, de verdad que nos sentimos como que eran extremadamente demandantes. Y sin embargo, yo no creo que Cristo bajó la intensidad de su mensaje, sino que muy por el contrario, yo creo que él ganó altura en lo que él tenía que expresar y ahora está concluyendo de una manera magistral. Pero al cerrar, él nos está haciendo tres advertencias. La primera es que la puerta es estrecha, la puerta que lleva a la vida eterna. La segunda tiene que ver con que no todo el mundo que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y la tercera, que tiene que ver con el mensaje de hoy, es que mucha gente está viviendo su vida cristiana y parece tener una vida cristiana tan normal como cualquier otro, y al final, cuando llegue el día de la prueba, el día de la examinación de su vida, se va a encontrar con tamaña sorpresa cuando todo lo que había construido anteriormente será destruido, de acuerdo a las palabras de Cristo. Cristo cierra su mensaje comparando dos vidas cristianas y lo hace a través de una metáfora, a través de una figura del habla que tiene que ver con estos dos constructores y las casas que estaban construyendo. Estas dos construcciones representan dos individuos. Ambos tenían algo en común y tenían algo diferente. Pero es eso que tenían diferente lo que hace que ellos terminen en un lugar distinto. Su destino final fue definido por eso que distinguía una construcción de la otra. Pero tenían en común el hecho de que ambos oyeron las mismas palabras, ambos oyeron las mismas recomendaciones, ambos oyeron las mismas advertencias.
De manera que lo que hace que una persona termine aquí y otra allí no es lo que oyeron, no es que una oyó una cosa y la otra oyó otra cosa. Ni siquiera es lo que entendieron, como que una entendió y la otra no entendió. No, porque la palabra traducida como cualquiera que oye, esa palabra oye ahí en griego es akouo, que significa oír bien o entender, de manera que Cristo está diciendo, cualquiera que oye bien y entiende mis palabras y las pone en práctica es como este constructor, y el que no la pone en práctica es como aquel otro constructor. La diferencia entre estos dos individuos, ilustrado por las dos construcciones, es a la hora de vivir lo oído. Ahí es donde está la dificultad. ¿Cuál puso en práctica las enseñanzas de Jesús y quién no lo hizo? Lo increíble, lo que llama la atención es que el constructor que construyó sobre la arena estaba completamente convencido todo el tiempo hasta que llegó la hora de la prueba, la hora final, que su casa lucía y estaba tan bien como la otra casa. Hasta que no llegaron los vientos, hasta que no llegó la tormenta, hasta que no llegó la prueba, él se sentía bastante confiado en lo que había construido. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que ciertamente nosotros somos maestros de la autodecepción, del autoengaño. Es como aquel joven rico que va donde el Señor y le dice, maestro, ¿qué yo debo hacer para ganarme la vida eterna, para obtener la vida eterna? Escucha al Señor hablando en Marcos 10 a partir del versículo 19. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cristo se encuentra con este hombre le pregunta que qué se requiere para entrar a la vida eterna, y Cristo le dice, bueno, cumple la ley. Lo que este joven debió haber dicho, bueno, que eso es imposible, cumplir la ley a cabalidad, nadie lo puede hacer. Para que Cristo pudiera decirle entonces, bueno, por eso yo he venido a cumplir la ley a cabalidad y a morir por el pecado de los hombres, y ahí él hubiese encontrado vida eterna. Pero el hombre no hace eso, sino que él, autoengañado, dice, esos son los mandamientos que tú entiendes que yo debo cumplir, pues yo lo he cumplido todos, a cabalidad, desde mi juventud, no desde hace un mes o dos, yo tengo desde la juventud cumpliendo la ley, lo cual cada uno de nosotros, si conoce la palabra, sabe que es una imposibilidad. Él estaba engañado, pero estaba confiado y se fue. Nosotros hemos llegado a creer, lamentablemente, y tiene razón esto que voy a decir, lo vamos a explicar a lo largo del mensaje, que si yo conozco una serie de afirmaciones doctrinales bíblicas como que la salvación es por gracia y no es por obra y es por medio de la fe y es en Cristo y Cristo fue a la cruz y murió por los pecados de los hombres, si yo conozco eso y lo afirmo, nosotros hemos llegado a creer que ya yo tengo salvación. En otras palabras, salvación es por medio de la afirmación, y todo el que afirma eso hoy es considerado creyente. No sé cuántos de ustedes conocen el nombre de Richard Wurmbrand. Él fue torturado en las cárceles de Rumanía, murió hace como 10 años, de ascendencia judía, pero convertido al cristianismo. Él, hablando con Ken Hughes, un pastor muy conocido, autor de múltiples comentarios y de mucha reputación, muy ortodoxo, él le pregunta a Ken Hughes en una ocasión, ¿es tu iglesia, lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco, ¿es tu iglesia a Bible-believing church or a Bible-living church? ¿Es tu iglesia una iglesia que cree en la Biblia o es una iglesia que vive la Biblia? Esas dos iglesias no son iguales.
creer no es suficiente, lo hemos dicho múltiples veces, los demonios creen y tiemblan, dice Santiago, de manera que tiene que haber algo más, y Cristo está tratando precisamente de empujar a esta gente a entender qué es lo que a mí me lleva a la vida eterna. No es creer las doctrinas correctas, porque los fariseos que no tenían salvación tenían todas las doctrinas correctas. Y esta metáfora está tratando de ilustrar exactamente eso. Uno de los constructores quería que su casa durara, el otro quería que su casa luciera. Cuando tú lees el texto paralelo del libro de Lucas, tú descubres algo más en la historia. Es una parábola, pero Cristo está tratando de ayudarnos a entender algo. Tú descubres algo más en la historia. Escucha lo que Lucas dice en el texto paralelo, capítulo 6, versículo 47. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. En otras palabras, en la historia no es como que estos dos hombres vinieron a un lugar, en ambos había un terreno arenoso, y vinieron a un lugar, en uno había un terreno rocoso y en uno había un terreno arenoso. No, ellos llegaron a este lugar, ambos terrenos no lucían apropiado. Uno comenzó a cavar hondo, dice el texto, hasta encontrar roca, y cuando encontró la roca, a partir de ahí comenzó a construir, y el otro decidió construir simplemente sobre la superficie. El próximo texto de Lucas, el próximo versículo dice, él construyó sin simiente, sin zapata. Probablemente el que comenzó a construir sin zapata quizá pudo haber dicho cosas como esta: eso da mucho trabajo, cavar para después comenzar a construir, ay no. O quizás dijo algo como esto: es que yo no tengo tiempo. O quizás dijo: tú sabes que las cosas y las casas no son tan complicadas, con esto basta. Con toda probabilidad, el constructor sobre la arena terminó mucho más rápido y fue tildado de más eficiente. Cuando las dos casas terminaron, los que pasaban no podían notar la diferencia entre una y la otra. Probablemente ambas casas lucían igual de seguras, igual de hermosas, igual de estables, pero había alguien que sabía que debajo de la tierra no lucían iguales. Y cuando nosotros continuamos viendo esta historia, nos damos cuenta que esas casas lucían así, lucían iguales, quizás hasta idénticas, hasta que sus fundaciones fueron puestas a pruebas. En el lenguaje bíblico, cuando se habla de tormenta, con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, la tormenta ha sido usada para representar el día del juicio final. De manera que, en parte, Cristo pudiera estar diciendo: aquí hay dos vidas, porque estas casas representan vidas que lucen iguales y van a lucir iguales hasta que llegue el juicio final. Pero pudiéramos también decir, como aplicación secundaria, que la tormenta, el agua, los torrentes, el viento, pudieran representar también las circunstancias difíciles de la vida que ponen a prueba la fe de una persona. Sabemos que en ocasiones la prosperidad y la fama, el buen nombre, ponen a prueba la fe de una persona, y una vez que él llega a tener esas cosas, él niega la fe y abandona la fe cristiana, poniendo en evidencia que él nunca fue cristiano, él tenía una apariencia solamente de cristiano.
En ocasiones es un novio inconverso o una novia inconversa que pone a prueba la fe del creyente hasta el punto que, encontrado este inconverso, él o ella se vuelve loco con su compañero y de repente niega la fe y la abandona, conociendo incluso que la palabra de Dios le prohibía estar unido en yugo desigual. En otras ocasiones es las ofertas de los falsos maestros. Lo mismo que ocurrió en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, cuando Pablo escribe y dice, yo no vine a predicar señales aquí. Ustedes siempre quieren una señal. Cristo dijo lo mismo, en nación adúltera y perversa, siempre en búsqueda de otra señal. No le voy a dar ninguna otra señal. Y a veces entonces esas ofertas hacen que nos vayamos detrás de esos falsos maestros, esas falsas doctrinas, y abrazamos incluso doctrinas de demonios. ¿De qué? De demonios. Pastor, váyase al paso. Yo no dije eso, es Dios que ha dicho eso. Déjame leértelo en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es Dios que está diciendo eso. Yo simplemente estoy repitiendo lo que Él dejó plasmado en su palabra. Ahora recuerda que estas dos construcciones a las que Cristo está haciendo referencia simplemente representan una comparación de dos vidas. Y yo tengo que llevar eso a la práctica para ver de qué es que Cristo está hablando, porque Él me está diciendo que la única diferencia entre estas dos vidas tiene que ver con su zapata y que no hay nada más que pudiera distinguirlas hasta el último día, posiblemente el día del juicio o el día de la prueba. Lo que está estableciendo la diferencia entre uno y otro es que el simple oidor, aparentemente, o no aparentemente, evidentemente, está construyendo sobre la arena y el hacedor está construyendo sobre la roca. Pero esas dos vidas lucen iguales. Esas dos vidas, para bajarlo a la práctica, van a la iglesia, a la misma iglesia quizás. Quizás vienen a la IBI los miércoles y los domingos. Ambas ofrendan o diezman. Ambas oran los miércoles cuando vienen a la iglesia. Ambas pertenecen a algún grupo ministerial de pareja o de jóvenes, al GAP, al YAD, al EMI aquí. Ambas levantan sus brazos a la hora de cantar los domingos. Ambas han hecho profesión de fe. Ambas vidas conocen y usan el mismo lingo. Siervo, buen día, ¿cómo está? En Victoria, siervo. Ambas. Gloria a Dios. Y ambas dicen amén al sermón del pastor los domingos. Cristo dice, lucen idénticas, pero hay una sobre roca y hay una sobre arena. ¿Cómo yo conozco eso? Bueno, ellas lucen idénticas, pero en el trabajo, en su círculo social, en la manera en que lleva a cabo sus negociaciones, en sus finanzas, en sus tarjetas de créditos, en los préstamos que tiene, en sus libros de cheque, en las páginas web que visita y en el internet que él tiene, esas dos vidas, o el Facebook que él tiene, esas dos vidas lucen distintas y tienen evidencias diferentes. Ellas se parecen en la superficie, pero en la realidad son distintas. Y lo único que hizo la diferencia es que uno oyó y estaba viviendo lo oído, el otro oyó y no estaba poniendo en práctica lo que estaba escuchando. Eso es exactamente lo que Cristo estaba tratando de
poner a relucir o sacar a relucir en el versículo 21 del texto del domingo anterior, cuando él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad, el hacedor, es lo que marca la diferencia. Todo el tiempo la palabra de Dios y Cristo y los apóstoles estuvieron preocupados con la diferencia, la discrepancia entre la ortodoxia, que es lo que yo creo, y la ortopraxia, que es lo que yo practico. Santiago, usted recuerda el texto, que no podemos ser simplemente oidores, sino buenos hacedores. El texto paralelo de este versículo 21 que yo acabo de leer en Lucas 6 dice lo siguiente: ¿y por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Yo decía el domingo anterior, y yo quiero volver a repetirlo, que cuando yo leo estas palabras, estas advertencias, para mí no hay palabra más seria, más sobria, más pesadas que esta que están al final del Sermón del Monte, por las implicaciones que ellas tienen y por un par de cosas que Cristo dice que yo quisiera subrayar una vez más, aunque yo creo que ya las mencioné el domingo pasado, pero yo quiero darle un poquito de color otra vez. Dos cosas, simplemente. Y es que estas personas a las que él se está refiriendo, que van donde era en el día final, que dicen Señor, Señor, estas personas estaban 100% convencidas a lo largo de toda su vida hasta entrar al tribunal de Cristo de que ellas eran salvas. No hay duda. Tan convencida que tan pronto lo vieron, ellos sabían delante de quién estaban, le dijeron, Señor, Señor, ahí están mis frutos. Yo prediqué en tu nombre, yo hice milagros, yo eché demonios fuera en tu nombre. Número uno. Y número dos, me llama poderosamente la atención que Cristo dice en aquel día muchos vendrán y me dirán. Que Cristo no dice algunos, unos pocos, algunos falsos maestros, sino muchos vendrán y me dirán. Y yo lamentablemente tendré que decirle, aquí no hay espacio. Para seguir ilustrando lo que pudiera ser este encuentro, Señor, ¿cómo que no hay espacio? ¿Y esa cara que tú tienes? Pero yo prediqué en tu nombre. Yo hice milagros en tu nombre. Yo eché fuera demonios en tu nombre, tratando de traer como evidencia las obras hechas en su nombre. Y Jesús pudiera decir, bueno, el problema es que mientras tú ibas a la iglesia y oía mi mensaje, mientras tú ibas a tu grupo de pareja y oía lo que debías hacer como esposo, como esposa, mientras iba a tu grupo de jóvenes y escuchaba qué debías cambiar, mientras hacía todo eso, permaneciste en la frivolidad de tu vida, pensando todo el tiempo que decir amén a las doctrinas correctas, que decir amén a los sermones correctos, o que cantar las canciones correctas era lo que te iba a entrar a la presencia mía, y estaba completamente autoconfundido y autoengañado. John Stott, en su comentario sobre este texto, hace algunas anotaciones bien cortas, bien breves, que yo las voy a mencionar, pero él dice que estas palabras revelan cuatro cosas. Esta confesión, porque están confesándolo como Señor. Dice, en primer lugar, es diplomática. Le llaman Señor. No simplemente maestro, sino Señor, Adonai. En segundo lugar, dice Stott, que esta confesión es ortodoxa porque afirma el señorío de Cristo, Señor. En tercer lugar, dice Stott, es ferviente, dice Señor, Señor. En el lenguaje hebreo, como usted me ha oído explicar, la repetición le da énfasis, le pone fuerza. Tiene fervor esta confesión. Y en cuarto lugar, esta confesión es pública. En tu nombre predicábamos.
diplomática, ferviente, ortodoxa y pública. ¿Y todavía no califica para entrar al reino de los cielos? No. ¿Dónde está el problema? Bueno, hoy tenemos mucho más dificultad en encontrar el problema que generaciones anteriores, porque hoy cuesta tan poco ser cristiano que no entendemos esto. Las generaciones pasadas, después de las persecuciones por su fe, entendían perfectamente muchas de estas cosas, pero hoy es muy fácil ser culturalmente evangélico. Pero lo que a mí me califica para entrar al reino de los cielos no es ser culturalmente evangélico, sino espiritualmente evangélico, que mi espíritu o mi alma, que son dos palabras usadas intercambiablemente a lo largo de toda la Biblia, haya sufrido una transformación evangélica vía el mensaje evangélico de la palabra. Pero lamentablemente hoy en día es fácil, de hecho yo ilustraba esto de esta manera. Yo puedo dar seminarios cada 6 a 8 semanas de cómo adquirir la fe, la cultura evangélica, y usted no conocería la diferencia entre los graduados de ese curso y los verdaderos evangélicos. Seguro, si tengo buenos estudiantes. En primer lugar, yo le enseñaría cómo hablar, cómo adquirir el lingo. Por ejemplo, cuando alguien te hable de tu negocio, dile, no, yo todo se lo encomiendo al Señor. Cuando alguien diga cualquier cosa que tiene que ver con Dios, di amén. Cuando tú vayas a hacer algo, siempre di que es para la gloria de Dios y que nosotros no merecemos nada. Y si se habla de pecado, dile que tú eres el peor de los pecadores. Ya está casi pasado. Pero hay algunas cosas todavía. Cambia tu forma de vestir, pero domingo y miércoles nada más. El resto de la semana tú puedes seguir exhibiendo la sensualidad, porque todo el mundo sabe que los días santos son domingos y miércoles, cuando va a la iglesia. Incluso si va otros días a la iglesia, cualquier otra cosa, no importa. Puedes vestir de una manera que no lo haría el domingo ni el miércoles. En tercer lugar, acepta a Jesucristo en tu corazón. No tienes que arrepentirte. Ya eso no se usa. Eso era de antes. Ahora se recibe al Señor en el corazón. Perdón de pecado no hace falta. Arrepentimiento tampoco. Simplemente recibe a Cristo en tu corazón. Y cuando alguien te pregunte después, ¿cuándo te convertiste? Dile que tú lo sabes porque tú tienes a Cristo en tu corazón, tú lo recibiste. Deja a un lado los pecados extremos. Si te emborrachabas, déjalo. Si usabas droga, déjalo. Si tenías un amante, déjalo. Si tenías 2 novias, quédate con una. La gente se va a dar cuenta que tu estilo de vida ha cambiado. La gente va a decir, no, él ha cambiado mucho. Pero, por ejemplo, cuando tú prendas la televisión y haya obscenidades, la puedes dejar. Y haya lenguaje vulgar, lo puedes dejar. Y violencia, lo puedes dejar. Porque todas las películas ahora son así y todo el mundo sabe, hasta Dios sabe, que sin película no se puede vivir. Eso es una pena de muerte. Todo el mundo lo sabe, no te preocupes. Ay, no te olvides, te bautizas como adulto. Eso sí, tienes que bautizarte como adulto. Y bingo, estás adentro. Hasta que llega el día de la tormenta, el día del juicio. Y yo voy, Señor, Señor. Cristo dice, aquí no hay espacio. Pedro, a veces hay reserva para... No hay reserva aquí. Lamentablemente. Hoy cuesta muy poco ser cristiano. Yo escribía anoche y enviaba este mensaje. No puede ser que mi salvación le haya costado a Cristo su vida
Mi salvación, no tiene nada que ver con él. Mi salvación le haya costado a Cristo su vida y que a mí me cueste tan poco. Oye, eso no puede ser lógico en ninguna cabeza humana. Que alguien dé la vida por mi salvación y que al salvado le cueste tan poco a la hora de vivirla. Pero hoy en día es fácil. Preferimos culturalizar la fe evangélica. ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir un estándar de vida tan demandante y tan exigente. Eso no es necesario. Que ser tan radical. Alguien me enviaba el otro día un video corto de Francis Chan, donde él hablaba a un grupo de jóvenes y le hablaba del camino angosto y del camino ancho. Y entonces él decía que, hablando con sus amigos, algunos de sus amigos le dijeron, pero Francis, es que tú eres demasiado radical. Tú quieres que sea o lo ancho o lo estrecho. Hay otro camino que es como en el medio. Y entonces él, de una forma jocosa y un poco sarcástica, decía, de verdad, yo no sabía que habían encontrado otro camino después que Cristo habló, que en aquella época había uno ancho y uno estrecho, pero ahora hay uno que es como the middle of the road, como a mitad del camino. No, su palabra es eterna y no cambia. Hay uno ancho y hay uno estrecho. Aún en el 2011 no hay más camino. El estrecho lleva a la salvación, el ancho lleva a la perdición. Pero nadie quiere ese estilo de vida. Nadie quiere perder la popularidad y hacemos lo que sea para mantenernos en la boca del público. Nadie quiere ser llamado fanático, nadie quiere ser llamado estrecho de mente y nadie quiere quedarse solo. No queremos perder los amigos del mundo, ni la aprobación de ellos, ni la aprobación del mundo. Y si tenemos clientes muy paganos, tampoco lo queremos perder. ¿Dónde está la gente como Atanasio? En los años 300 había una gran controversia acerca de si Jesús era Dios o no era Dios. Y Atanasio era como la fuerza, y lo fue, y tiene ese crédito, la fuerza de contención en contra de que esta doctrina no fuera finalmente subyugada. Y vinieron donde Atanasio y le dijeron, Atanasio, renuncia a esa doctrina de la divinidad de Cristo. El mundo está contra ti. Y Atanasio dijo, pues entonces será Atanasio contra el mundo. No importa si yo tengo que quedarme solo. Pues me quedo solo. Si tengo que combatir el mundo entero, lo combato entero. Mi estándar no es el mundo, no es la sociedad, no son mis amigos, es Dios. Pero hoy el Evangelio se vende a precio de ganga. Lo ponemos en especial. Y cuando nadie lo compra, lo rebajamos todavía más. Y hacemos 3 por 1 también. ¿Por qué? Porque nosotros hemos adquirido lo que Dietrich Bonhoeffer, aquel pastor luterano en la Alemania de Hitler, que pagó con su vida eventualmente por su fe. Dietrich Bonhoeffer, en el libro El costo del discipulado, The Cost of Discipleship, habla de que esto se llama cheap grace, gracia barata. Y él dice lo siguiente: gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. En Alemania ya estaba eso. El bautismo sin disciplina de iglesia. En otras palabras, nos bautizamos, hacemos parte de la iglesia, pero no queremos que nadie nos discipline. Comunión sin confesión, la absolución de pecados sin confesión, la gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin que nadie llegue a ser un verdadero discípulo de Cristo que toma su cruz cada día y la lleva. Gracia sin la cruz, gracia sin Cristo viviente y encarnado. Ahí estamos. Esa es la razón por la que tenemos tantas personas conocidas abrazando la fe evangélica y nosotros viendo sus estilos de vida públicos sin cambiar y muchos creyendo
que haya habido conversión. Eso es nuevo. Porque hoy no cuesta nada. Cuando yo era pequeño, 8 o 10 años, no hace mucho de eso. Oye, ser evangélico en este país era como una maldición. Si tú decías que la familia de al lado era evangélica, tú podías contar que esa era una familia seria. Porque nadie quería ser evangélico ni que le dijeran evangélico. Eso era como maldecir su mamá. Por tanto, cuando alguien decía yo soy evangélico, él lo era. Ahora no. Ayer me preguntaban para un programa de televisión, ayer en la noche, que si yo creía que la fe evangélica estaba de moda. Por esto que la persona me comentó que estaba viendo. Déjame decirte algo más a partir del texto. Muchos piensan que construir sobre la roca es construir sobre una buena doctrina. Y no hay duda que para tú construir sobre la roca tú tienes que tener buena doctrina, pero Cristo no está hablando de eso. Otros piensan que construir sobre la arena es lo que tienen una mala doctrina. Bueno, si tú estás construyendo con una mala doctrina, no hay duda de que tú estás construyendo sobre la arena, pero Cristo no está hablando de doctrina. Cristo dice, pero cualquiera que oye estas palabras mías, es Él que está hablando. Es un solo maestro y es una sola doctrina y hay dos oidores. Ambos oyeron lo mismo, buena doctrina de un buen maestro, del mejor de los maestros. Uno las puso por práctica y el otro no. Cristo está hablando no de doctrina, Él está hablando de práctica, de vivencia. Él no dice cualquiera que oye estas palabras mías y no las cree, y el que la cree, no, Él no está hablando de creencia, Él está hablando de vivencia. Entonces, en la narración, ¿verdad? Ambos constructores que oyeron las mismas palabras, en ellos no hubo diferencia de doctrina, sino de práctica. Lo que hizo la diferencia es la obediencia versus la desobediencia. Eso marcó la diferencia, dónde iba a terminar uno y dónde iba a terminar otro. La razón por la que yo estoy haciendo esta clarificación en este punto es porque hay mucha gente confiando en que su buena doctrina lo va a salvar. La buena doctrina per se no salva a nadie. Los fariseos tenían su doctrina por la raya y eran personas condenadas. Una vez más, su problema no era la ortodoxia, su problema era la ortopraxis que no tenían. Tenían buena doctrina, mala práctica. Ahí está el problema. Señor, Señor, en tu nombre, tus palabras no te salvan. Señor, Señor, yo reconozco que tú eres Señor, que tú eres, tu doctrina no te salva. Y tus obras menos. Entonces, ¿qué es lo que me salva? Si mis palabras no me salvan, mi doctrina no me salva, mis obras no me salvan, te salva la roca Cristo. Pero tu obediencia es la evidencia de que tú eres creyente. Tu obediencia es la evidencia de que tú eres creyente. Oye, como Cristo lo dijo en Juan 15, el que permanece en mí y yo en él, él da mucho fruto. Sus frutos son la evidencia de su obediencia y su permanencia en él. Cristo continuamente estuvo preocupado precisamente por esa discrepancia entre una cosa y la otra. En otro momento, en este caso, Él está hablando al final del Sermón del Monte, le está hablando de estas dos casas construidas sobre la roca y sobre la arena. En otro momento le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La discrepancia entre los labios y el corazón, como decía Moody, si tus labios y tu vida no concuerdan, no hay testimonio. Si tus labios y tu vida no concuerdan, no hay testimonio. Yo puedo fingir el comportamiento, yo puedo entrenar gente como yo se lo ilustré. Lo que yo no puedo fingir es el corazón que Cristo evalúa. Ahí es donde está la diferencia.
Yo decía que a lo largo de los evangelios tuve una preocupación continua entre la discrepancia y una preocupación continua por la desobediencia, y Cristo volvió en otra ocasión a ilustrarle el mismo principio. Mira cómo en Mateo 21, versículo 28 al 30 dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondió él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: yo iré, Señor, y no fue. En esta historia, en esta parábola, estos 2 hijos representan los gentiles y los judíos, como yo se lo voy a ilustrar a partir del próximo texto que continúa ahí mismo. Los gentiles que no habían creído en Dios, cuando Cristo vino, terminaron creyendo. Y los judíos que habían creído en Dios, que habían tenido todos los profetas, cuando Cristo vino, terminaron no siguiéndole, a pesar de que habían dicho ya a través de vía los profetas que sí, que ellos estaban esperando el Mesías y demás. Escucha la pregunta que Cristo tiene después que le habla de estos 2 hijos. Uno dijo que no iba, pero al final fue. Otro dijo que iría y al final no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Te das cuenta que Cristo está preocupado no con hacer obras, sino hacer la voluntad del Padre. Ustedes, judíos que me escuchan, ¿cuál de esos 2 hijos, yo quiero saber, hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Los recaudadores de impuestos, los gentiles, entran, ahí está la salvación, antes que vosotros. ¿Por qué? Porque ellos dijeron primero: no vamos, pero fueron. Y ustedes dijeron: vamos, pero no fueron. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creer. En la parábola, los que entran son los recaudadores de impuestos, las prostitutas, todo el mundo que había dicho originalmente: no voy, pero terminó yendo. ¿Qué hizo la diferencia? La obediencia. La obediencia. Y la desobediencia en el otro caso. La falta de obediencia produce no fructificación, y hay 2 razones para eso. Si usted encuentra otra, me la da al final, pero yo encuentro 2 razones. Una, falta de conversión, y por tanto la pregunta más frecuente en consejería hoy en día para mí es: ¿tú estás seguro que tú tienes salvación? Y está siendo altamente efectiva en llegar a donde queremos llegar. A veces, cuando comienzo, digo: quiero usar el método más efectivo, más rápido, que produzca el mejor resultado con el mejor modelo. Y de ahí entonces nos vamos a salvación y el Evangelio. Falta de conversión. Y la segunda es el bajo estándar cristiano que existe hoy en día. De tal manera que si una persona que se dice cristiano no ha cambiado su estilo de vida, pero es cristiano y vive a este nivel su cristianismo, yo que me acabo de convertir, lo veo y vivo al mismo nivel todo el tiempo convencido de que yo soy cristiano, porque mi estilo de vida está a la altura del estilo de vida de fulano o de sutano. Yo no creo, leyendo la historia de la iglesia, yo no creo que ha habido una época de la historia de la cual yo esté al tanto, donde de forma tan masiva el estándar de vida cristiano, el estilo de vida haya sido rebajado tanto como en nuestros días. Estudio tras estudio, ya yo lo he mencionado, pero para seguir ilustrando este mensaje, estudio tras estudio ha demostrado que el estilo de vida del cristiano y del no cristiano, del cristiano llamado nacido de nuevo, en el día de hoy no difiere en nada del estilo de vida del no creyente, tanto en la manera como gasta su dinero, dónde vive, cómo vive, si se divorcia o no se divorcia, si tiene relaciones sexuales antes o después de casarse, no importa en el número de deudas que tiene, a quién le paga, a quién no le paga, no importa cómo tú lo agarres, por dónde tú lo examines, esos estilos de vida lucen exactamente igual, y uno se dice, entonces, ¿qué diferencia hace
Cristo. Cristo hace toda la diferencia. La dificultad está en que tenemos mucha falta de conversión. ¿Ese dónde está? Déjame leerte la definición de cristiano que yo escribí hace un tiempo atrás y que lo damos en uno de nuestros discipulados para que el discípulo que pase por esos cursos en IBI por lo menos entienda tempranamente lo que es un cristiano. Se llama así mismo. ¿Qué es un cristiano? Se llama la lección. Un cristiano es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo y regenerado por el Espíritu Santo y cuya vida exhibe evidencias claras de su cambio a nivel de su mente, su corazón, sus emociones y su voluntad. No hay nada que no sea tocado por Dios cuando Dios viene a morar dentro de ti. Se me resulta difícil pensar que Dios, que ni los cielos pueden contenerlos, puede venir a morar dentro de una vida y que esa vida cambie tampoco. No lo entiendo cómo eso puede ser. Un cristiano tiene claras evidencias de su cambio a nivel de su mente, de su corazón, de sus emociones y su voluntad. Él no piensa igual, él no habla igual, él no viste igual, él no celebra igual que el mundo. No. Si él ha entendido el estándar. Eso es nuevo en la vida de la iglesia. El Congreso de Evangelismo de Lausanne, celebrado en Tailandia hace años atrás, es un congreso interdenominacional, abarca las 5 denominaciones, pero en los 5 continentes, en todas las denominaciones, y no es un congreso súper estrecho de mente, para nada. Ellos produjeron una declaración de lo que es un cristiano nominal. Un cristiano nominal es un cristiano de nombre solamente. Dieron 5, yo te lo voy a leer para luego hacer 1 o 2 observaciones. Número 1, ¿quién puede ser un cristiano nominal? Alguien que asiste regularmente a la iglesia, adora devotamente, pero no tiene una relación personal con Jesucristo. 2, asiste a la iglesia regularmente, pero por razones culturales solamente. 3, asiste a la iglesia, pero solo en ocasiones especiales, como en Semana Santa, Navidad o a ceremonias como bautismo, bodas, etc. 4, raramente asiste a la iglesia, pero mantiene una cierta relación con alguna iglesia por razones de seguridad, razones emocionales o lazos familiares. Y 5, no tiene ninguna relación con ninguna iglesia y nunca asiste, pero dice creer en el Dios de la Biblia. El último es el mejor de todos. El que no tiene ninguna relación con ninguna iglesia, dice creer en el Dios de la Biblia, porque a ese es fácil de convencer de que él no cree en nada, porque él no va a nada. El más peligroso es el primero, escucha. Alguien que asiste regularmente a la iglesia, adora devotamente, pero no tiene una relación personal con Jesucristo. Ese es el más peligroso de todos. Porque ese puede entrar a la condenación con toda su devoción. Yo no pensé que Lausanne podía producir una definición como esta, porque ellos son bastante abiertos, si tú supieras. Pero lo han entendido perfectamente bien. Los fariseos iban regularmente al templo, adoraban devotamente, por lo menos que la gente pudiera ver, y no tenían salvación. Porque ese es el más peligroso. Porque ese está convencido y es el que va a decir, Señor, Señor. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, el problema está en que esta cruz en la que Cristo murió y que luego Él se volteó a los discípulos y dice, si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz todos los días y sígueme. Ese mensaje terminó hace mucho tiempo. De hecho, yo he oído líderes decirle a personas más o menos conocidas, decirle, no, pero tú no tienes que cambiar tanto, tú a ver, vamos a comenzar a hablar tú y yo, a ver si tú ves que tú no vas a tener que cambiar tanto. Hermanos, por lo menos del año 83 a esta parte, ¿cuánto van? 27, 28 años, yo he estado en la fe cristiana activamente,
la mayor parte de ese tiempo en alguna función de liderazgo. Yo tengo muchas cosas que cambiar todavía. Pero el pagano que quiere entrar, no tiene nada, poca cosa que cambiar. Porque nosotros tenemos un interés tan profundo de entrarlo, de hacerle creer que está adentro, que lo entramos y lo dejamos en su no conversión. Lo que tenemos es una nueva cruz, dice Tozer. Tozer escribió en los años 50, 60, probablemente de temprano de los 60, yo creo, un libro que se llama El hombre, morada de Dios. O sea, Dios vive adentro del hombre. Y ahí hay un capítulo que se llama La vieja y la nueva cruz. Oye lo que él dice de la nueva cruz. O sea, ¿cuál es la cruz que hoy se predica y se lleva? La cruz nueva fomenta un nuevo y totalmente distinto trato evangelístico. El evangelista no demanda la negación o la renuncia de la vida anterior antes de que uno pueda recibir vida nueva. Predica no los contrastes, sino las similitudes. Intenta sintonizar con el interés popular y el favor del público mediante la demostración de que el cristianismo no contiene demandas desagradables. Antes, al contrario, ofrece lo mismo que el mundo ofrece, pero a un nivel más alto. Cualquier cosa que el mundo desea y demanda en su condición enloquecida por el pecado, el evangelista demuestra que el evangelio lo ofrece y el género religioso es mejor. La contrapartida, la versión cristiana es mejor. Pero eso lo hacemos nosotros, pero a lo cristiano. La cruz nueva no mata al pecador, sino que le vuelve a dirigir de nuevo en otra dirección. Le asesora y le prepara para vivir una vida más limpia y más alegre, y le salvaguarda el respeto hacia sí mismo, es decir, su autoimagen o la opinión de sí mismo. Al hombre lanzado y confiado se le dice, ven y sé lanzado y confiado para Cristo. Al egoísta se le dice, ven y jáctate en el Señor. Al que busca placeres le dicen, ve y disfruta el placer de la comunión cristiana. El mensaje cristiano es aguado o desvirtuado para ajustarlo a lo que está de moda en el mundo y la finalidad de hacer el evangelio aceptable al público. La filosofía que está detrás de esto puede ser sincera, pero su sinceridad no excusa su falsedad. Es falsa porque está ciega. No acaba de comprender en absoluto cuál es el significado de la cruz. Tozer escribía en otro lugar acerca del hombre crucificado. El hombre crucificado solamente puede mirar en una dirección. No puede mirar hacia atrás. Tiene dificultad hasta para mirar para arriba o para los lados en una sola dirección, donde está su Dios. Eso es lo que no hay una vida sacrificada hoy en día. Al final de estos 35 mensajes acerca del Sermón del Monte, tenemos que preguntarnos a manera de reflexión, ¿dónde yo estoy? ¿Sobre qué zapata yo he estado construyendo? ¿Sobre arena? ¿Sobre roca? Y no concluyamos muy rápido que es sobre roca, porque obviamente todo el mundo, yo no quisiera pensar o llegar a concluir que yo estaba construyendo sobre la arena, pero si esa es la realidad, yo quisiera encontrarla. De manera que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y decir, Señor, yo quiero ponerme en una posición neutral para que tú me muestres y me enseñe dónde que yo he estado. Porque muchas veces lo que ocurre es que entramos o a una familia evangélica o nos encontramos con una esposa evangélica o se convierte uno de los dos cónyuges y de repente yo comienzo a adoptar la cultura del otro, el lingo del otro, los estilos de vida o el estilo de vida del otro y ya yo tengo una conversión que más que cristianismo es otronismo. Yo he copiado al otro. Déjame invitarte a una reflexión final a través de este poema corto que probablemente algunos conozcan porque es muy conocido hoy en día. La Catedral de Lübeck, en Alemania, una catedral muy famosa construida en el año 1176, si mal no recuerdo,
famosa por múltiples cosas, y este poema es una de ellas, pero otra de las razones es que tiene un crucifijo de 17 metros de altura, enorme. Bueno, ahí hay un poema anónimo que dice lo siguiente: me llamas Señor y no me obedeces, me llamas luz y no me ves, me llamas camino y no me caminas, me llamas vida y no me vives, me llamas sabio y no me sigues, me llamas justo y no me amas, me llamas rico y no me pides, me llamas eterno y no me buscas. Si te condeno, no me culpes. Wow. Si te condeno, no me culpes. Me llamabas todo lo correcto y hacía todo lo incorrecto. Conclusión: a la hora de la condenación, no me culpes por ella. Fue tu desobediencia a la voluntad del Padre. Hermanos, nosotros no podemos continuar jugando a la fe cristiana, a la fe evangélica. Nosotros no podemos sentirnos cómodos si mi estilo de vida en general es muy similar a mi compañero inconverso. Porque solamente hay dos posibilidades, si se parecen tanto. O él es creyente, pero tú me dices que es tu compañero inconverso, o tú eres inconverso con él. Esos dos estilos de vida deben ser diametralmente opuestos en valores, en visiones, en búsquedas, en deseos, en placeres, en diversiones, en celebraciones, en conversaciones, en vestimentas. Eso debiera ser, Dios lo dijo, hermano, ¿qué de común tiene la luz con las tinieblas? Cuando yo no tenía a Cristo, yo era tinieblas. Quizás yo no lo quiera aceptar. La palabra de Dios me dice que yo era tinieblas, no que estaba en tinieblas. Me dice, vosotros erais tinieblas. Ahora soy luz. No puede ser que esas dos personas, en la luz y en la oscuridad, luzcan tan similares. No puede ser que la luz no vea nada de malo con la oscuridad y la penumbra. ¿Cuánta luz hay aquí que no puede ver la diferencia? Y le decía, ya con esto cierro, a alguien ayer. Decía, tú has escuchado, quizás lo ha dicho, yo estoy seguro que yo mismo lo dije en algún momento de mi madurez espiritual. No, es que eso no es fácil. O no, es que eso es difícil. Yo digo, cuando yo oigo eso, yo tengo dos reacciones. Una de tristeza y la otra es prácticamente ofensiva. La primera de tristeza porque veo que realmente tú no entiendes si eres verdaderamente salvo. Ni entiende la cruz, ni entiende tu salvación. Y la otra es como ofensiva al pensar que mi Señor, mi Dios, mi Salvador, el Creador y sostenedor del universo, dio tu vida por ti y este sacrificio te parece muy alto. Él dio su vida, Él dio su sangre por algo que Él no tenía que hacer. Entonces, o no entiendes la cruz, o no entiendes tu salvación. Una vez pagado el precio que se pagó en la cruz, tú y yo debiéramos estar dispuestos a decir, no hay sacrificio grande para mí si tiene que ver con Dios. No hay demanda grande si tiene que ver con Dios. Lo que Él me pida yo le doy y poco es. Esa debiera ser nuestra respuesta. Por eso decía, mi primera reacción es de tristeza, y lo es, créame, no le estoy mintiendo. Y la segunda es casi ofensiva. Que pensemos tan poco de nuestro Redentor y su sacrificio en la cruz.
Que Dios use estas semanas o meses, desde enero estamos revisando el Sermón del Monte, estos meses de reflexión, y que hoy yo haya entendido algo de una mejor manera que me lleve a cambiar. Ningún mensaje de la palabra de Dios puede ser tan demandante al lado de la cruz. Palidece al lado de la cruz. No importa cuál sea el mensaje y quién lo haya predicado.